2 minutos después de que se firmara el acuerdo de custodia, fuentes aseguran que una acusación impactante atravesó los círculos reales. Se dice que el príncipe Harry lanzó un reclamo contra Meghan Markle y el príncipe Andrew que los allegados describen como inimaginable. Lo que comenzó como una resolución legal escaló rápidamente a una disputa privada con consecuencias públicas. Según quienes conocen la situación, las repercusiones podrían cambiar por completo la dinámica familiar. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué reveló Harry y por qué justo ahora? El acuerdo de custodia había sido negociado durante semanas, según quienes estuvieron presentes en las reuniones discretas. Los equipos legales trabajaron de manera metódica, revisando cada cláusula y cada estipulación, buscando un acuerdo que evitara futuros conflictos. En el papel, parecía rutinario, casi mundano, un compromiso que prometía mantener el statu quo y evitar la atención pública. Pero quienes estaban cerca del proceso percibieron tensión bajo la superficie pulida. Al firmarse los documentos finales, los observadores notaron cambios sutiles en el lenguaje corporal. Harry parecía tranquilo, casi sereno, aunque sus asesores susurraban sobre pequeñas inconsistencias que sugerían frustración. Meghan, igualmente mesurada, asentía a su equipo legal, pero fuentes dicen que sus ojos delataban inquietud. El príncipe Andrew, ligeramente apartado, parecía distraído, revisando su teléfono más de lo que el protocolo permitía. Las formalidades continuaron sin problemas, pero la habitación estaba cargada de preguntas no dichas. El acuerdo detallaba términos de custodia, derechos de visita y responsabilidades financieras. Estaba diseñado para parecer justo, equilibrando las necesidades de los niños con las expectativas de los adultos involucrados. Pero según los informantes, debajo del lenguaje legal había tensiones no resueltas, agravios históricos, desconfianza persistente y resentimientos personales. Cada cláusula era un posible detonante, un punto que podría encender el conflicto si las emociones se desbordaban. El personal y los asesores se movían con discreción, manteniendo el decoro, pero tras las puertas cerradas, muchos se preparaban para las repercusiones. Las fuentes dicen que, incluso mientras las plumas tocaban el papel, ocurrió un cambio sutil, una tensión silenciosa que solo los allegados podían percibir. Lo que parecía una victoria de calma y orden era, en realidad, frágil. Entonces, apenas 2 minutos después de finalizar el acuerdo, ocurrió lo inesperado. La acusación de Harry rompió la calma frágil. Según las fuentes, fue súbita, precisa y severa, atravesando las sonrisas educadas y los asentimientos de aprobación. La habitación se congeló. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Lo que se esperaba como un cierre se transformó instantáneamente en una escena de silencioso asombro. Y lo que él no sabía ya estaba en movimiento. Minutos después de la firma del acuerdo, Harry hizo un reclamo que los allegados describen como inimaginable. Según fuentes, la acusación fue precisa, dirigida directamente a Meghan y Andrew, y dejó a todos en la sala atónitos. Los asesores legales se paralizaron, sin saber cómo responder de inmediato. Los observadores dicen que el momento intensificó el impacto, no fue solo una revelación privada, sino una ruptura justo cuando debía prevalecer la calma. Cada palabra parecía pesar más que los documentos recién firmados. El contenido de la acusación sigue siendo celosamente guardado, pero los informantes insinúan que involucraba asuntos personales y financieros que nunca se habían tratado formalmente. Hubo un cambio sutil, casi imperceptible, en la energía de la habitación. Se dice que los asesores de Meghan intercambiaron miradas nerviosas, mientras Andrew parecía momentáneamente descolocado, perdiendo su habitual compostura. El personal percibió la tensión, pero aún no podía comprender del todo sus implicaciones. Las fuentes describen el ambiente como una mezcla de incredulidad y urgencia silenciosa, una tensión que hacía que cada movimiento y mirada cobrara significado. Quienes estaban presentes aseguran que el tono de Harry fue calmado pero firme. No gritó ni hizo gestos exagerados. Más bien, pronunció sus palabras con una firmeza silenciosa que resultaba imposible de ignorar. Incluso en la habitación contenida, la acusación parecía reverberar, alterando las dinámicas sin necesidad de alzar la voz. Según los informantes, esto no fue solo una declaración, fue un movimiento estratégico, un mensaje que señalaba agravios largamente guardados pero nunca expresados públicamente.
Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Algunos asesores intentaron redirigir las conversaciones, otros comenzaron a redactar notas para posibles respuestas legales. Se dice que Meghan mantuvo la compostura exteriormente, pero internamente su mente giraba, preocupaciones sobre la percepción pública, posibles repercusiones legales e incertidumbre sobre el siguiente paso. Andrew, también, enfrentó una mezcla de sorpresa, defensividad y cálculo, evaluando las consecuencias en tiempo real. La acusación fue solo el principio, según fuentes. Su revelación en ese momento preciso aseguró que la calma ya no sería posible. El cierre legal se transformó en caos psicológico. Y los siguientes pasos, cómo respondería la familia, quién actuaría primero y qué daños podrían ocurrir, todavía estaban desarrollándose. Lo que él no sabía ya estaba en movimiento. Horas después de la acusación, la dinámica interna de la familia comenzó a cambiar. Según fuentes, las conversaciones privadas se intensificaron, las alianzas cambiaron sutilmente y viejas tensiones resurgieron con fuerza renovada. Asesores y familiares se apresuraban a contener las repercusiones, pero la tormenta silenciosa ya había comenzado. La acusación obligó a reconsiderar lealtades y a navegar una mezcla compleja de emociones personales y obligaciones institucionales. Los observadores notaron que la confianza se volvió frágil casi de inmediato. La posición de Harry era clara, pero cada palabra suya se analizaba buscando intención. Las respuestas de Meghan eran medidas, pero fuentes dicen que su pensamiento interno estaba lleno de aprensión, cómo mantener el control, proteger su reputación y responder estratégicamente sin escalar más el conflicto. Andrew, por su parte, parecía atrapado entre el instinto defensivo y la gestión de su imagen pública, tratando de anticipar consecuencias mientras conservaba la compostura. El efecto dominó se extendió más allá de los involucrados directamente. Personal, asesores legales y asistentes del hogar se vieron atrapados en una sutil red de tensión. Las reuniones se volvieron más formales, los silencios más reveladores, y los gestos pequeños adquirieron un significado desproporcionado. Las fuentes describen incidentes menores, como una respuesta tardía, una mirada desviada o una frase incompleta, como cargados de peso psicológico. Cada interacción se convirtió en prueba de estabilidad y control. La historia familiar también jugó un papel importante. Los allegados notan que antiguos agravios resurgieron, acentuados por la acusación actual. Malentendidos pasados y resentimientos no expresados encontraron nueva relevancia, influyendo en percepciones y decisiones. El ambiente, aunque calmado en apariencia, estaba cargado de preguntas no dichas. ¿A quién se podía confiar? ¿Cómo se mediría la lealtad? ¿Qué vería el público si se filtrara un mínimo indicio de discordia? Las consecuencias no se manifestaron en ruido, sino en tensión silenciosa. La imagen pública de la familia permaneció intacta por el momento, pero tras las puertas cerradas, todo había cambiado. Según las fuentes, esto era solo el comienzo. El impacto emocional y psicológico iba en aumento, y lo que vendría pondría a prueba relaciones, paciencia y estrategia de formas que pocos podrían anticipar. Las verdaderas consecuencias recién comenzaban a emerger. Casi de inmediato después de la acusación, comenzaron a filtrarse noticias. Fuentes aseguran que, a pesar de los intentos de mantener el asunto en privado, periodistas recibieron fragmentos de información de informantes anónimos. Las redes sociales se llenaron de especulación y los medios se apresuraron a informar sobre lo que ocurría tras puertas cerradas. La disputa privada, pensada para mantenerse dentro de límites legales y familiares, se convirtió casi de la noche a la mañana en un espectáculo público. La cobertura fue intensa pero medida. Los reporteros analizaban cada declaración, cada gesto captado por cámaras. Según fuentes, la narrativa mediática amplificó las tensiones, obligando a los asesores a considerar cómo cada comentario sería percibido por el público. La acusación de Harry, aunque pronunciada en persona y con discreción, se convirtió en el centro de debate global. Los equipos de Meghan y Andrew reaccionaban no solo ante la acusación, sino ante cómo se interpretaba y difundía. Las fuentes señalan que la presión psicológica sobre todos los involucrados aumentó rápidamente. Cada persona debía equilibrar emociones personales con percepción pública. Pequeños errores, incluso no intencionales, podían magnificar el impacto.
El personal reportó una conciencia más aguda sobre cómo cada interacción podía ser observada. Incluso comentarios casuales, gestos o actividades en redes sociales pasaron a filtrarse a través de un invisible lente de juicio público. La tormenta mediática introdujo además una nueva variable: la incertidumbre. Los observadores dicen que a medida que la cobertura se expandía, las opiniones se formaban más rápido que los hechos, creando un ambiente donde las decisiones debían tomarse en medio de la especulación. Los allegados recalculaban constantemente estrategias, evaluando qué revelar y qué retener. La confianza dentro de la familia se tensionó, ahora no solo por agravios personales, sino por la presión de una audiencia global. Y mientras el mundo observaba, según las fuentes, la verdadera historia aún evolucionaba tras bambalinas. Lo que eran negociaciones privadas ahora colisionaba con la percepción pública, levantando interrogantes sobre control, influencia y momento oportuno. La siguiente revelación, según los informantes, intensificaría el escrutinio y complicaría aún más el delicado equilibrio de relaciones. Tras la acusación, los equipos legales iniciaron una evaluación detallada de las posibles repercusiones. Fuentes dicen que analizaban riesgos de difamación, implicaciones de custodia y responsabilidades financieras. Cada palabra, cada acción previa y cada cláusula del acuerdo recién firmado estaba bajo revisión. Los allegados destacan que el momento de la acusación complicó todo, creando un escenario donde la cautela estratégica se volvió crítica. Los asesores legales de Harry consideraron medidas defensivas y proactivas. Las fuentes indican que las posibles respuestas iban desde declaraciones formales hasta preparativos para desafíos judiciales. El equipo de Meghan, manteniendo la compostura, evaluaba si buscar aclaraciones legales o hacer cumplir cláusulas específicas. Los asesores de Andrew ponderaban el posible daño reputacional y sus consecuencias a largo plazo. En cada caso, cada decisión tenía peso psicológico y riesgo estratégico. El capítulo también explora el sutil impacto psicológico de la presión legal. Según fuentes, los involucrados experimentaron vigilancia constante, hiperconciencia en su comunicación y un cálculo interno permanente de cómo sus acciones serían percibidas tanto en lo privado como en lo público. La tensión emocional del momento se sumó a la complejidad legal, creando un ambiente cargado de capas que iban más allá de documentos y tribunales. Se tomaron en cuenta precedentes históricos. Los informantes aseguran que disputas familiares de alto perfil ofrecían guía limitada, pero destacaban el potencial de escrutinio prolongado, debate público y consecuencias inesperadas. Cada pequeño movimiento ahora podía desencadenar una reacción en cadena, complicando aún más relaciones y responsabilidades legales. El personal y los asesores vigilaban de cerca, intentando anticipar cada posible escalada. Según fuentes, la preocupación real no eran solo las consecuencias legales inmediatas, sino el efecto a largo plazo sobre confianza, relaciones y dinámica familiar. Cada elección tenía peso, y ninguna acción estaba exenta de riesgo. Lo incierto era cómo esta dimensión legal interactuaría con la creciente atención pública. Los próximos pasos podían determinar más que resultados legales, podían redefinir alianzas personales por completo. Con la tormenta mediática y la presión legal en aumento, la atención se desplazó a implicaciones más amplias. Las fuentes dicen que la percepción pública ahora tenía tanto peso como las deliberaciones privadas. Cada declaración, reacción y silencio contribuía a un paisaje psicológico donde reputación, lealtad y confianza eran evaluadas continuamente. La carga emocional sobre cada involucrado se volvió cada vez más compleja. Los observadores notan que Harry, Meghan y Andrew enfrentaban conflictos internos sutiles. Harry debía equilibrar responsabilidad con estrategia, manteniendo una postura coherente con su narrativa personal. La concentración interna de Meghan, según fuentes, buscaba preservar dignidad mientras manejaba el impacto sobre su familia e imagen pública. Andrew, por su parte, navegaba la intersección de reputación personal y expectativas institucionales, calculando cuidadosamente las implicaciones de cada elección. El capítulo muestra cómo la familia, el personal y los asesores se ajustaron a este entorno. Las reuniones se volvieron más deliberadas, la comunicación más cautelosa. Las fuentes describen momentos de reflexión silenciosa donde las decisiones se evaluaban no solo por legalidad, sino por consecuencias emocionales y relacionales. Las pequeñas interacciones, antes rutinarias,
adquirieron un significado desproporcionado, con cada participante considerando el efecto psicológico y público. En última instancia, la situación planteó preguntas que iban más allá de acciones individuales. Según los informantes, el incidente puso a prueba la confianza, la comunicación y la resistencia de las relaciones bajo presión. Reveló el frágil equilibrio entre intenciones privadas y exposición pública, mostrando cuán rápido puede alterarse el orden por reclamos inesperados. A veces, las verdades más duras son silenciosas. Y tal vez, esta era una de ellas.